Saludos amigos, nuevamente bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a estar hablando acerca de los falsos profetas. En esta hora vamos a estar hablando acerca de los falsos profetas. Jesucristo en su sermón profético de Mateo capítulo 24 nos habló de las señales del tiempo del fin. Y de las muchas señales que Jesús mencionó una muy importante, y es la señal de los falsos profetas engañadores. Y nosotros vamos a ver hoy algunas características de estos falsos profetas. Jesús lo mencionó 3 veces en este capítulo 24 del libro de Mateo. En el verso 4 dijo, cuidado que nadie los engañe. En el verso 11 dice que se iban a levantar muchos falsos profetas. En el verso 24 dice que muchos falsos profetas y falsos cristos se iban a levantar y que engañarían, si fuera posible, aún hasta los escogidos. Y es por eso la importancia de este tema, de hablar un poco acerca de los falsos profetas. Un profeta en la Biblia era el recipiente que Dios utilizaba para comunicar su mensaje. Era un mensaje inspirado que Dios comunicaba al ser humano para que así lo transmitiera a otros seres humanos, pudiera ser al pueblo de Dios, como los profetas en el Antiguo Testamento, Ezequiel e Isaías, o también podía ser como las naciones paganas, como en el caso de Jonás y de Nahum. Podemos encontrar ahora que los falsos profetas son aquellos que pretenden dar un mensaje de parte de Dios cuando realmente Dios no les ha comunicado un mensaje. Son aquellas personas que dicen, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me ha hablado, o yo tuve un sueño, o yo tuve una visión. Esto me toca bien de cerca cuando yo no profesaba la fe cristiana y había visto un video en el internet de una persona profetizando supuestamente un sueño que Dios le había dado. Y esa persona decía tantas cosas en ese video que yo literalmente no pude dormir aquella noche. Aquella noche no pude dormir porque había escuchado un mensaje de un falso profeta que había afectado mi vida. Y es por eso que hoy quiero que estudiemos en la palabra de Dios acerca de los falsos profetas para que así no podamos ser engañados por ellos. Muchos de estos falsos profetas son difíciles de identificar, especialmente en la generación en la que nosotros vivimos, donde todo el mundo dice, ¿quién soy yo para juzgar a esta persona? ¿Quién soy yo para cuestionarla? ¿Y si es de Dios? Déjame decirte que hay muchas cosas que no provienen de Dios, que mucha gente no quiere cuestionar por este mismo pensamiento, porque cada vez que uno dice algo ya está juzgando o está criticando, y eso hoy en día no es moralmente correcto. Pero la Biblia enseña que debemos probar los espíritus para ver si realmente son de Dios. Estos falsos profetas, no importa cómo estén vestidos, no importa su apariencia e inclusive no importa su edad. Recientemente hemos visto ancianos y hemos visto niños dando mensajes de parte de Dios que luego de examinar su mensaje no se cumplen y su mensaje no está de acuerdo con la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos canalizar todos los mensajes de estos falsos profetas a través de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, el apóstol dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos falsos profetas utilizan espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por lo tanto, hay muchos de estos mensajes que no son tan fáciles de distinguir, pues el enemigo de las almas tiende a mezclar un poco la verdad con el error para así poder engañarnos. Lo hizo con Eva en el Edén, utilizó parte de lo que Dios le había dicho a Eva y a Adán para torcerlo, para engañar así a la pareja inocente en el jardín del Edén. Así que estos falsos profetas utilizan en gran medida la palabra de Dios y la manipulan para poder entonces cumplir así sus objetivos. Estos falsos profetas comienzan a decir, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios quiere que tú hagas lo siguiente. Muchos de estos falsos profetas vienen de adentro de la iglesia, sino la gran mayoría. Esto lo profetizó el apóstol en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 29 y verso 30, que dice que dentro de la iglesia, dentro de vosotros mismos, se levantarían hombres que hablarían cosas perversas y que arrastrarían tras sí a los discípulos. Así que si uno espera un falso profeta que aparezca en cualquier lugar muy lejos de ti dando un mensaje, no necesariamente
uno tiene que buscarlo en ese lugar. El apóstol dice que los falsos profetas se pueden levantar desde tu misma congregación, desde tu misma iglesia, desde tu mismo púlpito. Así que hay que tener mucho cuidado porque los falsos profetas vienen de adentro. Por darles un ejemplo, en el siglo XX hubo un hombre llamado Jim Jones. Posiblemente han escuchado acerca de Jonestown. Este hombre era un líder religioso en el siglo XX que había creado una iglesia llamada People's Temple. Mucha gente le seguía, pues era un predicador revolucionario. La gente le encantaba la manera de predicar, la gente le encantaba la manera de exponer la palabra y por lo tanto le seguían. Era una persona que hacía buenas obras. Tenía un centro de rehabilitación para las personas drogadictas. Su mensaje era un mensaje trascendental en ese tiempo donde el racismo era muy latente. Y podemos encontrar que en su congregación había gente asiática, había gente de diferentes nacionalidades y todos eran bienvenidos. Por lo tanto, mucha gente seguía a este hombre. Lo que luego se dieron cuenta de que este hombre utilizaba las escrituras, las manipulaba para maltratar a sus feligreses cuando no cumplían la expectativa o cuando pecaban. También lo utilizaba para poder acercarse sexualmente a alguno de sus feligreses, para enriquecerse económicamente de también sus feligreses, y al final ustedes conocerán la historia muy triste, lo pueden ver en el internet, sobre más de 900 personas se suicidaron en Guyana siguiendo a este hombre, un falso profeta. Posiblemente nosotros miramos para atrás y digamos cómo esa gente se dejaron engañar por aquel hombre. Pero ¿cuántas personas hoy en día están siendo engañadas por hombres como este y sus ojos están cegados? Están semana tras semana en su congregación escuchando desde un púlpito un falso profeta. Sin intención de ofender a nadie, pero es una realidad. Y es por eso que los falsos profetas tienen tres características principales. Ellos utilizan las escrituras, ellos hablan bonitos y ellos hacen buenas obras. Y es por eso que es muy difícil en ocasiones identificar a los falsos profetas, a menos de que uno tenga una relación personal con el Señor, a menos de que uno estudie con sinceridad las escrituras, no a través de los labios de otra persona, sino a través de un estudio personal y de una relación personal con Dios, es que uno puede definir si un profeta es verdadero, un profeta es falso. ¿Por qué le digo que estudie personalmente? Recuerdo que hablando con una persona le dije algo acerca de las escrituras y lo que me resulta interesante fue su respuesta. Dijo, voy a preguntarle a mi pastor. Es interesante que uno va a preguntarle a un ser humano y no dice, voy a preguntarle a mi Dios en la palabra de Dios, a ver qué mi Dios enseña en la palabra. Cuando uno encuentre una dificultad, vaya primero a la Biblia en oración y pídale al Señor que le revele lo que Él tiene en su palabra. Y luego de eso, si quiere consultarlo con algún líder religioso, hágalo de igual manera. ¿Cómo identificamos un falso profeta? Bueno, su mensaje tiene que estar armonizado con la palabra de Dios. Si uno encuentra a un profeta o a un mensajero dando un mensaje de parte de Dios y su mensaje no está de acuerdo con la palabra de Dios, es un falso profeta. Deuteronomio capítulo 13 nos habla acerca de los profetas que daban profecías y que sus profecías posiblemente se cumplieran. Sin embargo, eso no quiere decir que son profetas verdaderos, porque dice que luego de que esa profecía se cumplía, daban un mensaje que llevaba al pueblo a la idolatría o al pecado, y esto era un falso profeta. Así que si alguien aparece dando un mensaje de parte de Dios, y ese mensaje posiblemente se cumple, pero luego te enseña o te lleva a desobedecer los mandamientos explícitos de la palabra de Dios, sepa y entienda que es un falso profeta. Esto nos lleva a lo segundo. Un mensaje de parte de Dios no puede contradecir a otro mensaje de parte de Dios. Y me explico a través de esta historia que sucedió en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 13. Encontramos a un profeta que recibe un mensaje de parte de Dios y va a cumplir la misión que Dios le dio de llevar este mensaje. Dios le da este mensaje y le especifica que luego que dé este mensaje, que no se quede en la ciudad, sino que se devuelva por este camino. Sin embargo, luego de que este profeta cumple su misión y se está retirando, otro hombre que en algún momento fue profeta de parte de Dios, que en algún momento profetizó, se acerca y le dice, Dios me dijo a mí que soy profeta, que tú te quedaras a comer en mi casa.
Y eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes capítulo 13, versos 15 al 18. Y este profeta diciendo, bueno, si Dios profetizó esto y tú eres profeta, pues yo así lo creo. Y se quedó a comer en la casa de este profeta, a lo cual luego Dios le comunica su desobediencia y posteriormente la muerte por la desobediencia de este profeta. ¿Qué les quiero decir con esto? Que un profeta nunca puede contradecir a otro profeta. Los profetas se sujetan a los profetas. Nadie puede levantarse hoy a dar un mensaje de parte de Dios que contradiga explícitamente la palabra de Dios o inclusive algún mandamiento vital que encontramos en la ley de Dios. Por lo tanto, si algún mensajero se levanta, analícelo, canalícelo, fíltrelo todo por la palabra de Dios, con un así dice Jehová. No queremos tener la experiencia de este profeta y sufrir una muerte por la desobediencia a la palabra de Dios. Y me explico, pues estos son doctrinas de demonios. Y las doctrinas de demonios nunca nos van a llevar a Jesús y nunca nos van a llevar a la salvación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, pues Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros también se disfrazan de igual manera. Es por eso que nosotros debemos hacer como dice el profeta Isaías, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Que Dios te bendiga y que te ayude a nunca ser engañado por uno de estos falsos profetas.